Hoy día, hermanos, es lunes 15 de junio, lunes 15 de junio. El título de nuestra lección, ahí está, hermanos, en la pantalla. Si alguien, por favor, puede ayudarnos a leer el título para confirmar. Hermano, buenos días. Dice sin fuerza, Bueno, pero con poder. Y eso es para mí. No amén, tengo amén. fuerzas físicas, pero tengo el poder de Dios. Gracias. Amén, hermana. Sí, pues yo creo que no solamente tú, o seguramente podemos decir eso, ¿no? No tenemos fuerzas, pero lo que puede actuar en nosotros, lo que está actuando en nosotros, diremos, es el poder, ¿no? ¿De quién? De Dios, ¿no? Mediante el Espíritu Santo. Muy bien, ahí está el título, hermanos, y ahí están los comentarios. Si tú también quieres comentar, prende tu micro, comenta, hermano y hermana, o pregunta también, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué significa eso? Que sin fuerza, pero con poder, dice, ¿no? Con poder. Hermano ¿Ah? Justo, Sí, por favor, hermana, participe. bueno, lo que dijo nuestra hermana Flora es una de los, a ver, de las respuestas a lo mejor a este título, pero también hay otras. Es cierto, el Señor nos fortalece. Él, cuando estamos sin fuerza, ¿cierto? Me acuerdo de Isaías, no recuerdo bien el versículo, ¿cierto? Que volaremos como las águilas. Ay, no recuerdo bien el versículo, pero sí, el Señor es nuestra fuerza, Él es la fuente de todo poder. Y si lo vemos en el contexto de lo que nosotros hacemos como cristianos en la misión que se nos ha encomendado, eh, significa que aunque humanamente podamos sentirnos débiles, limitados o incapaces de cambiar el corazón de las personas, Dios obra con su poder a través de nosotros. Nosotros no tenemos la fuerza, el Señor sí la tiene. Nosotros no podemos tocar los corazones. Es Dios quien los toca. Él los toca a través de su Santo Espíritu. Nosotros no somos quienes convencemos o transformamos a alguien. Nuestra tarea es amar, es testificar y compartir la verdad con humildad. El poder para tocar las vidas proviene del Espíritu Santo, como decíamos antes, no de nuestra propia capacidad. En otras palabras, mi hermano, podemos ser débiles en nosotros mismos, pero ser instrumentos del poder de Dios. Hay un versículo que está en 2 Corintios 12:10 que dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Así que ahí está el texto bíblico que nuestra hermana mencionó, que cuando somos, ¿no? Como dice, débiles, somos entonces ahí fuertes. Con razón le dijo a Pablo, no, eh, bástate mi gracia, dice, no, bástate, porque cuando tú eres débil, entonces mi poder se manifiesta ahí en tu debilidad, ¿no? Les Interesante, ¿no, hermanos? Y pregunta, hermano, comenta también, aquí la participación de nuestra hermana Mónica me hace pensar bastante en la Biblia, en lo que pasa con los discípulos. Los discípulos, hermanos, eh, se sentían pues débiles, se escondían, incluso cuando Jesús murió estaban escondidos, tal vez pensaban que les iba a pasar lo mismo, pero bueno, uno se siente débil, pues, ¿no? ¿Y ahora qué van a hacer, no? ¿Qué van a hacer ellos? Hasta que logran siempre entender que Jesús ha resucitado, Él mismo se presenta y les dice, aquí estoy yo, he resucitado. Y les dice también que todo el poder del cielo y la tierra está en sus manos y por tanto vayan a predicar. Eso es lo que ayer se ha estudiado, ¿no, hermanos? Eh, y entonces, para poder predicar lo que veo, hermanos, en el Pentecostés. Entonces, antes de eso, ellos tenían que recibir poder para poder predicar, porque así, con sus propias fuerzas, no podrían predicar. Entonces vino el Espíritu Santo, ahí está, ¿no? Dios les da el poder, ¿no? A través del Espíritu Santo. Es Dios mismo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo que va a dirigir sus vidas a través del Espíritu Santo. Y en un día, hermanos, se bautizan 3.000 y así sucesivamente, ¿no? Y así la iglesia primitiva también, la iglesia inicial crece, ¿no?
Ahí aparece Pablo, un predicador tremendo también con el poder de Dios, y se predica pues a todo el mundo conocido de ese tiempo. Interesante, hermanos, ¿no? Sin fuerza, pero con poder. Participa, hermano, pregunta. El asunto es entender, ¿no? Y aplicarlo a nuestra propia vida, pues, ¿no? O testificar también, pues, hermanos, lo que esté pasando también con cada uno de nosotros. ¿Qué dice la lección de escuela sabática, hermanos? Aquí ya viene ahora, ¿qué pasó con el Señor Jesús, que es nuestro hermano mayor, o sea, es un ser humano como nosotros? ¿Qué pasó con él, no? Aquí dice, ¿no? Pregunta, ¿te preguntaste alguna vez, hermano, hermana, que estás en esta sala, ¿te has preguntado alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación? ¿Cómo pudo Jesús mantener su motivación? Eso también, hermanos, ayuden a saber qué cosa es motivación. ¿Ah? ¿Cómo pudo Hermano mantener su Justo, motivación para, termino la preguntita, hermana, ya, para trabajar, sanar, consolar, predicar y enseñar a tantas personas día tras día, hermanos? Mira, día tras día, trabajar el Señor Jesús día tras día, levantar, bueno, lo que dice la Biblia, ¿no? Sanar, consolar, predicar, enseñar a tantas personas día tras día. ¿Qué es lo que le motivaba, hermanos? A ver, hermana Mónica, por favor. sí, hermano Justo, estaba pensando en las motivaciones. Eh, por ejemplo, las motivaciones del joven rico para cumplir con la ley. Él las cumplía porque él las había aprendido y sabía que era algo que debía hacerse. Y cuando el Señor, por ejemplo, habla de nuestras motivaciones, habla del corazón, habla de lo que está en nuestro corazón, lo que nos mueve desde allí. Si bien es cierto, Jesús recibía el poder cada día cuando iba a los pies del Padre cada madrugada, ¿cierto? Antes del amanecer y después en la noche cuando volvía nuevamente estaba a los pies del Padre, recibía el poder del Espíritu Santo, el poder del cielo. También la motivación era el amor por las almas. Y muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros salimos a hacer obra misionera o salimos a hacer algo, falta esa motivación. Porque hacer por hacer, mis hermanos, Dios a lo mejor puede usar esa obra que hacemos, sí, pero cuando la motivación es el amor, es distinto. ¿Qué pasa cuando a usted le gusta su trabajo? ¿Acaso no va con ganas, no va con ánimo, no va con ansia? Eh, yo creo que por allí va más o menos mi hermano. Muy bien, gracias hermana Mónica por su participación, pues que nos va aclarando, ¿no? Así que hermanos, ahí puso nuestra hermana un ejemplo, ¿no? Al joven rico. ¿Qué le motivaba al joven rico? Dice, obedecer la ley de Dios. ¿Por qué le dijo al Señor Jesús, yo cumplo pues los mandamientos de Dios, ¿no? ¿Qué le motivaba para obedecer los mandamientos de Dios? Tal vez él pensaba, ¿no, hermanos? Que sería salvo por obedecer los mandamientos de Dios. Pero no estaba, él dudaba de eso, ¿no? No estaba seguro de eso. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Justamente el Señor Jesús le dijo, obedece por los mandamientos de Dios. Pero él dijo con su boca y le dice, no, yo obedezco desde seguramente su juventud, ¿no? O su niñez, las leyes de Dios. Pero en el fondo, hermanos, tal vez no estaba obedeciendo, como está explicando la hermana Mónica, no era motivado por el amor hacia Dios, obedecer los mandamientos de Dios de repente para ganar algo, ¿no? Inclusive para ganar la salvación seguramente, ¿no? Pero no, o sea, no, no estaba seguro, por eso él se acercó a Jesús, ¿no? Porque quería estar seguro. Y esa es una motivación, ¿no? De repente obedecer para ser salvo y es completamente, pues,
equivocado eso, ¿no? O más pienso de que la pregunta que hacía también, que por qué él obedecía, y muchos podríamos estar obedeciendo, ¿no? Las leyes de Dios. Claro que hay una bendición inmediata, pues hermanos, ¿no? El que es obediente a todos los mandamientos de Dios es prosperado en todo lo que hace, pues. Pero para la salvación no. Por más que eres prosperado, eres lo mejor en este mundo, pero no vas a ser salvo, porque por la obediencia al mandamiento de Dios nadie va a ser salvo. Entonces, siempre no hay, si uno hace bajo motivación, entonces quiero que voy a trabajar, voy a hacer esta empresa y quiero ganar plata. Su motivación es eso, tengo que ganar plata porque esa plata lo quiero usar para muchas cosas, ¿no? De repente. Entonces, motivaciones, ¿no? Motivaciones. Y estaba aclarando nuestra hermana de que la motivación correcta sería el amor. Con razón Jesús dijo, entonces, si ustedes me aman, si me aman, dice, no, eso debería ser la correcta motivación, el amor, ¿no? Ese amor que viene de Dios. Si me aman, entonces recién ahí obedezcan el mandamiento, mi mandamiento, ¿no? Obedezcan la correcta motivación, ¿no? Y bueno, aunque la salvación, hermanos, no se gana obedeciendo, sino simplemente por la fe, por creer que Jesús ha pagado por nuestros pecados, ha tomado nuestro lugar y Él es el que hace que seamos justificados, ha sido pagado, que creamos en eso, ¿no? Y es gratuito simplemente creer en eso, ¿no? De que Jesús ha pagado. Bueno, entonces, la salvación viene allí, ¿no? No porque uno tenga que hacer las cosas, ¿no? En este caso, hermanos, dice aquí la pregunta, ¿te preguntaste alguna vez eh, cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar, enseñar a tantas personas día tras día? Es una pregunta, hermanos, que tal vez por el conocimiento que tengamos del Señor, así en forma práctica, podríamos de repente dar respuestas. A ver, hermanos. eh, Porque, no sé, si estamos aquí en la obra del Señor, estamos en primer lugar aquí temprano, estamos estudiando su palabra, estamos orando, estamos pidiendo. eh, ¿Qué nos está motivando, hermanos? Levantarnos y ser participantes en el estudio de su palabra. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros, no? Ah, eh, Aquí la pregunta es para qué pasará con el Señor Jesús: trabajar, sanar, consolar, predicar, enseñar a tantas personas. Si yo quiero dar estudios bíblicos, voy a enseñar aquí y allá, incluso Jesús dijo, mayores cosas de lo que he hecho ustedes van a hacer. Entonces también Dios mediante, a través del Espíritu Santo, ¿no? Puedes sanar, puedes consolar, puedes predicar, ¿no? Día tras día, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Con Abraham, con Moisés, con Daniel, con José, con todos, ¿no? Día tras día, ¿no? No es un día y después ya cumplí mi tarea, de repente uno puede decir, ¿no? No es el estilo de vida, ¿no? Día tras día. Entonces, esa motivación, o sea, motivación es ese algo, ¿no? Que te da fuerzas am, para internamente, dice, y externamente, ¿no? Para que tú hagas algo, ¿no? A ver, hermanos, continuamos ahí, ¿no? Con la pregunta. ¿Te preguntaste alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar, enseñar a tantas personas día tras día? Y recuerden que la gente a quien vino a salvar también en primer lugar su pueblo, no aceptaba, pues, lo rechazaban, eh, le atacaban, ¿no? O sea, el enemigo usaba, ¿no? A la gente que vino a salvar, ¿no? Siempre detrás de él para buscar, ¿no? Dónde se equivoca o que comete un pecado, para juzgarlo, ¿no? Y matarlo, ¿no? Jesús.
el pueblo mismo. ¿Y qué le motiva para seguir trabajando por su propio pueblo, hermanos? Y por supuesto para todo el mundo, ¿no? Hasta Benjita, que dé la vida, su vida. Sí, sí, hermano Marcelino. buenos días, hermanito. Buen Eh, día, hermano. Debería ser la respuesta el amor. Dios es amor. Cristo es la personificación carnal de Dios en su carácter de amar a sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Mm, Este, y debería ser la misma cosa para nosotros. ¿Qué nos motiva a estar cada mañana, abrir la palabra de Dios, orar a Dios, agradecer a Dios, el amor? No, porque haciendo esto me voy a salvar, no es eso. Como consecuencia será realmente eso. Finalmente Dios va a dar la recompensa, el galardón a aquellos que le aman. Y debería ser movidos por el amor, todo lo que hacemos. Jesús amaba a sus seguidores, aún amaba a las personas que no les quería. Y se cumple, ¿no? Cuando muere, ¿no? Cuando Anás, creo, dijo, era el sumo sacerdote de ese año, dijo, ustedes no saben, mejor es que muera uno y no que todo el pueblo muera. Y Jesús murió por amor a su pueblo. Y no solamente por su pueblo, sino por amor a todos los que en él creen. Nadie está fuera de de ese margen, no, nadie, absolutamente nadie, todos pues, estamos, pero cada uno eh, elige a quién seguir. Por lo tanto, la lección nos lleva a eso. Todo lo que hagamos debe ser movido por el amor. Muy bien, hermano Marcelino. Entonces estamos llegando ya a una conclusión, pues hermanos, que es el amor. Con razón, Juan 3:16 dice, de tal manera amó, amó, la palabra amor, ¿no? De tal manera, ¿de qué manera, hermanos? Amó Dios al mundo, amó Dios al mundo que dio, pues, ¿no? Y demostró, ¿no? Ese amor que dice, dio a su unigénito Hijo, ¿no? Para que todo aquel que en él creyera. O sea, Jesús no es la clave ahí, ¿no? El que cree en Él tenga vida eterna y el que no cree tiene condenación eterna, ¿no? Ahí está, ¿no? La demostración del amor de Dios es que da a nuestro Señor Jesús, pues Él mismo, ¿no? A través del Señor Jesús da su vida por nosotros. Pero ahora Jesús está pues allá en el cielo como un ser humano, como nosotros, como el hermano mayor, ¿no? Y está intercediendo por nosotros. Entonces, mm, es el amor, ¿no? El amor. Ahora sí, nosotros también somos motivados, como dice nuestro hermano Marcelino, necesariamente es por el amor, ¿no? El amor, el amor. Eh, bueno, vamos a ver entonces ahora, hermanos, ¿y amor para qué, hermanos? Para salvarnos, ¿no? La clave está eso, ¿no? Ahí, la salvación, salvación. Vamos a ir entonces ahora, en base a todo eso, esa introducción, a lo que dice la lección de escuela sabática. Se nos dice, hermanos, que al ver a las multitudes, ¿no? El Señor Jesús veía también las multitudes, sintió compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Bueno, hay un texto bíblico ahí, hermanos, dice que eh, al ver a la multitud, o sea, veía la gente, ¿no? La multitud de las personas que venían, ¿no? Seguro ante él, sintió pues compasión de ellos. La palabrita, ¿no? Hay compasión, dice, compasión. Bueno, ahí podríamos poner el amor, pues, ¿verdad?
Entonces el amor, pues cuando uno ama, va a ser compasivo, ¿no? Compasivo. Si uno ama, va a ser compasivo, ¿no? Con todos, ¿no? Incluso con el enemigo, compasivo, ¿no? Te pueden maldecir y tú vas a bendecir, ¿no? Compasivo. Como el Señor Jesús decía, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Compasivo. Y la gente que le seguía también, pues hermanos, estaba desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. No había pues alguien quien dirigiera a las personas, ¿no? Eh, para que estén preparadas para la vida eterna, pues no había quien. Estaban, lógicamente, Dios puso a los judíos o a los israelitas como los líderes, ¿no? De las personas que pudieran, ¿no? Prepararse para la vida eterna. Pero ellos no cumplieron esa función, sino más al contrario, hicieron se pusieron en las manos de Satanás y más bien hicieron lo contrario, ¿no? Eh, bueno, ahí está el texto bíblico, entonces, hermanos, en otra versión dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿no? Porque estaban angustiadas, la gente estaba angustiada, abatida, como ovejas que no tienen pastor. No, como ovejas que no tienen quien les dirija, ¿no? Quien les dirija. Entonces nosotros también vayamos aplicando a nuestras propias vidas, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros a la gente que nos rodea, a la familia que tenemos que nos rodea, a los vecinos que tenemos, a los amigos que tenemos, a los colegas que tenemos? ¿Cómo vemos, hermanos? ¿Cómo está la gente? La gente está angustiada, está abatida, es así, hermano. No hay quien pueda dirigir, ¿no? A las personas. Pues por aquí aparece un líder, otro líder, por acá, así, mayormente es los políticos no aparecen, ¿no? Y, y la gente está así, pues desesperada, ¿no? De repente no puede satisfacer sus necesidades, necesita de alguien, ¿no? Bueno. Fue el amor y la compasión. Ahí está justamente la respuesta, hermanos, que ya se ha dado. Fue el amor y la compasión de Jesús hacia la humanidad lo que impulsó su labor. Ahí está, hermanos. Fue el amor y la compasión de Jesús hacia la humanidad lo que impulsó su labor. Hermanos, en la Biblia este texto en el capítulo 9 de Mateo, ahí dice, ¿no? Más o menos para describir lo que pasaba con el Señor Jesús. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad, le trajeron un paralítico, dice, ¿no? Paralítico echado en una camilla y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados, dice ahí, tus pecados te son, dice ahí, ¿no? Te son perdonados, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Miren, hermanos, que ahí el día a día de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí está, le traen un paralítico y está angustiado, está en problemas, seguro quiere sanarse pues, eh, y los amigos son los que traen y le dice al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces él viene para salvarnos. Primero, el pecado es el problema de todos es el pecado siempre, y lo primero que hace con ese hombre es perdonar sus pecados. Y bueno, discuten ahí, este es un blasfemo, cómo puede perdonar pecados? ¿No? Hasta cierto punto tenían razón, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Como no creían que Jesús era el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces pensaban así, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o decir, levántate y anda? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete y anda. Y así el paralítico caminó, pues, hermanos, ¿no? Entonces solucionó el problema de este hombre, ¿no?
perdonó sus pecados, le curó físicamente y así, ¿no? La gente pues no glorificaba a Dios, tenía respeto, ¿no? Del Señor Jesús, ¿no? Por lo que estaba viendo, ¿no? Y también a Mateo le llama, ¿no? Ahí está trabajando como cobrador de impuestos y le dice, pues, ¿no? Sígueme y Mateo le sigue también, ¿no? Eh, eh, dice aquí también en otra parte, dice, ¿no? Bueno, aquí hay, miren, un cuestionamiento. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Entonces, los que en sí, hermanos, pues se hacen merecedores o están predispuestos para ah, que Dios intervenga en sus vidas, las personas que están predispuestas para que Dios los salve, son gente necesitada, pues, ¿no? Aquella gente que se siente justo, de repente ahí cometemos el error que creemos que nosotros somos justos y ya no necesitamos, ya sabemos. Entonces, pues no necesitamos ya pues, de Jesús. Y nos vamos a perder así, ¿no? Los judíos se perdieron así, ¿no? Como pueblo. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. O sea que Jesús ahí comía con las prostitutas, ladrones y todo, porque esa gente, había una lucha en su ser, no querían ser seguramente ahí, querían salir y ahí Jesús se presenta para salvar. Pero los que no sienten esa necesidad, pues no. eh, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, hermano. Y así, continúa ese capítulo, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Por qué nosotros ayunamos y por qué ustedes no ayunan, ¿no? Entonces, o tus discípulos no ayunan, también le preguntan, ¿no? Entonces, está ahí Jesús, ¿no? Habrá un momento en que tengan que ayunar, dicen, ¿no? Pero mientras están con el novio, pues no. Y también aparece ahí de Jairo, ¿no es cierto? Que su hija está agonizando y le pide al Señor Jesús, le ordena y le dice, vamos, pon tu mano, mi hija va a estar sana. No tenía esa sorpresa. El problema allí es que Jairo quería dirigir todo, pero tenía que aprender que Jesús tiene que dirigir. Y se murió pues la hija, ¿no? Y ya no había esperanza, pero le dice, sigue teniendo fe, ¿no? Tu hija va a resucitar, ¿no? O va, está durmiendo nada más. Pero estaba muerta. También la mujer de 12 años con flujo de sangre se acercó y hermanos, y creyó en el Señor también y fue sanada, ¿no? De su mal. Y no solamente sanada físicamente, sino salvada, dice. Tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces ahí está el día a día de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y el Señor finalmente, no, bueno, acá el texto que tenemos, ¿no? Ahí dice el 36, y viendo a la multitud, ¿no? O si no, aquí también podemos leer del 35. Jesús recorría todas las ciudades, aldeas. Ahí está. Recorría todas las ciudades y aldeas. No, que nosotros donde estemos, ¿no? Uno puede estar en un determinado lugar. Incluso no necesitas tampoco ir a predicar a África. Tu lugar de predicación, pues el entorno donde estás, tu familia, tu barrio, ahí donde estás o donde vas a ir, ahí donde te vas a radicar, ahí es tu lugar de trabajo, ¿no? Porque otro hermano está en África predicando, otro hermano está en Asia predicando, otro está en Estados Unidos predicando también, ¿no? Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Qué más hacía el Señor Jesucristo, hermanos? Predicaba el Evangelio, ¿no? ¿Y qué más hacía? Sanaba toda enfermedad y dolencia. Tres cosas que hacía, ¿no? Es todos los días, enseñando, predicando, sanando, hermanos, ¿no? Y ahí viene el texto que tenemos, ¿no? Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellos. O sea, el Señor Jesús veía a la gente y se compadecía de la gente porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Aplicando para nosotros, hermanos, la cosecha es mucha. ¿Cuánta gente hay en este mundo, hermanos?
¿ah? Por tanto, dice, pidan al Señor de la cosecha, que es Dios, que envíe obreros a su cosecha. Entonces, aquí en esta sala podríamos decir, ¿no? Que aquí estamos, pues nosotros, y si estamos trabajando y falta ayuda, alguien que te acompañe para hacer la obra del Señor, hay que pedir al dueño, ¿no? Al Señor de la cosecha, que es Dios, para que haya más obreros, más discípulos, ¿no? Como ayer se estudió, ¿no? Más discípulos. Bueno, esto es importante el día a día de lo que pasaba con el Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Bueno, aquí, como comentamos, dice, fue el amor y la compasión de Jesús hacia la humanidad lo que impulsó su labor. De la misma manera, hermanos, el amor de Dios en nosotros, ahí está, debería impulsarnos a sentir el deber de conducir a las almas hacia Él y su verdad. De la misma manera, deberíamos nosotros también actuar. De repente alguien pregunta, ¿no? ¿Y por qué no pasa eso en mi vida de repente? Siempre Raúl hace esas preguntas, ¿no? Está bien. Y entonces, ¿qué pasa conmigo si yo no estoy haciendo eso, ¿no? Miro a la gente, ¿qué me importa la gente? Yo estoy pensando en mis necesidades, en mi trabajo, en mis problemas, que no estoy pensando en los demás, ¿no? Hermanos, a ver, no sé cómo es que tu día a día de ti es, hermano, ¿no? Caminas por la calle pensando en qué, hermanos, ¿no? Ahí están pensando de repente en los problemas, en los males, y que no sabemos nada del que nos cruzamos cada día con el vecino, así ni sabemos su nombre, nada, ¿no? Ni sabemos qué estará pasando, ¿no? A ver, hermano, dice aquí 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia. Entonces aquí ya como se ha dicho, hermano Marcelino mencionaba, hermana Mónica también menciona, que la clave está en el amor, ¿no? El amor de Cristo nos apremia o nos constriñe, ¿no? O sea que cuando uno conoce al Señor Jesús y ve cómo es que es el mismo Dios, pero en forma humana, viene el Creador a esta tierra y da su vida, ¿no? Por nosotros. Entendemos cabalmente cómo, ¿no? Hasta que lo clavaron en la cruz, bueno, y resucitó al tercer día y ahora está intercediendo por nosotros. Entonces, cuando uno entiende, ¿no? Eso, creo que cuánto me ama para que Dios mismo diera su vida, pagara. Entonces, es algo que se mete dentro de ti, dentro de ese amor, ¿no? O sea, es algo que ya pues no lo puedes controlar, pues hermano. Cuando se mete ese amor, o sea, tú también vas a ser un reflejo de ese amor. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. O sea, Cristo murió por todos los seres humanos, hermanos. O sea, no hay que por uno no. Solamente que el salvo es aquel que cree, que acepta la salvación, ¿no? Nada más. Y por consiguiente, dice, todos murieron. Claro, es como todos hubiéramos pagado por nuestro pecado, porque por todos. Ahora solamente uno tiene que tener fe nada más, no creer en ese mensaje. Pregunta, dice aquí, hermanos, ¿contemplaste alguna vez los rostros de las personas en una multitud mientras pensabas en la eternidad y te preguntabas si conocían a Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta, hermano, hermana? Empezando de la familia, los vecinos, los amigos, los colegas de trabajo, no sé, ya. ¿Te has preguntado en eso, hermano? Mira esto es lo que dice, ¿no? Te has preguntado que esa persona será salva, no será salva, conoce a Dios, no conoce a Dios, así como tú conoces. Hay ese amor en ti para pensar de esa manera cuando caminas con la calle, estás en el carro pensando en los que están viajando allí también, ¿no? Día tras día de repente, no sé, en las actividades que hacen, ¿no? Personas, no es que solitos estamos en este mundo, hay personas, ¿no? Tu vecino, hay casas por acá, por allá, los que viven en esa casa, ¿te has preguntado, serán salvos o no serán salvos? ¿Ah?
Eso es lo que la pregunta. ¿Contemplaste alguna vez los rostros de las personas en una multitud mientras pensabas en la eternidad y te preguntabas si conocían a Jesús? ¿Has sentido alguna vez la manifestación del amor de Dios en ti hacia un extraño necesitado? Ah. Desde ves a una persona que ves ahí que necesita, de repente algo está necesitado. Y hay algo que te impulsa, es el Espíritu Santo, ¿no? Que te impulsa a hablarle, acercarse, del tiempo que de repente ni siquiera tienes, lo dedicas un tiempo ahí a esa persona o al vecino o a la familia, a los mismos hijos, ¿no? Ahí te das tiempo para conversar así, ¿no? Para hacerte un culto de repente. El amor, dice aquí, hermanos, que Dios ha puesto en nuestro corazón, otra vez con la respuesta, ¿no? El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón nos motiva a sentir y asumir la responsabilidad de conducir almas a Él. Comenten, hermanos, participen, a ver, testifiquen, hermanos, a ver, ¿está sucediendo eso o no está sucediendo? Hermano Justo, Por favor, hermana, a ver, ¿qué es lo que pasa con usted, hermanita? A ver, en su eh, vida a ver, yo soy cotidiana. encargada de pymes en mi iglesia. Y bueno, si bien es cierto, este sentimiento, mis hermanos, debería estar siempre en nosotros, lamentablemente no lo está porque estamos con los apremios de la vida, que el trabajo, que esto, que lo otro, que la casa. Siempre hay una razón para excusarnos o justificarnos, aunque no debiera ser. Pero en mi experiencia, cuando he orado con corazón sincero al Señor y le he pedido que ese día me utilice, eh, el corazón y la persona va con una distinta disposición a la calle, va como con la vista, va como mirando a las personas. El problema de nosotros, mi hermano, es que nosotros no miramos a la gente, o sea, ni siquiera para saludar al que pasa por al lado nuestro. Nosotros debiéramos saludar a todo el mundo con una sonrisa. Y ese es el primer testimonio cierto de que somos unos hijos de Dios, porque la sonrisa es lo que dice lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Muchas veces, como le decía, salimos sin ese anhelo, pero cuando de verdad buscamos al Señor, le pedimos que Él nos utilice y vamos con todo en ese sentido, saliendo desde el saludo, desde la sonrisa, desde la mirada a las personas, nos damos cuenta de quién está sufriendo, nos damos cuenta del alma sufriente. Y he tenido alguna experiencia alguna vez, ¿cierto?, de que de repente uno se sube a la micro y me he sentado no por casualidad, sino porque el Señor a uno lo pone allí, al lado de una muchacha que iba llorando. Y a lo mejor si yo hubiese ido distraída en mis cosas, tal vez no me hubiese dado cuenta, pero eh, el Señor me puso, ¿cierto? La miré y empecé a hablar con ella, empecé a hablarle de Dios, empecé primero a preocuparme de su problema y una vez que ella tuvo la confianza de contarme, de hablarle de las cosas de Dios, ¿cierto? De la esperanza, de que el Señor nos ama, eh, o sea, el Señor nos usa tan lindo, mis hermanos, cuando realmente estamos dispuestos. Y como digo, no siempre ha sido así en mi vida, o sea, no es que yo todos los días salgo de esa manera, a veces uno anda tan apurado que no lo hace, pero es la forma en que deberíamos hacerlo. Es como Jesús lo hacía, ¿cierto? Pero debemos mirar, mis hermanos, debemos mirar a nuestro alrededor. Siempre hay alguien que está sufriendo, siempre hay alguien que está triste, siempre hay alguien que necesita esa sonrisa, al menos de parte nuestra. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, interesante, ¿no, hermanos? Ese caso específico de nuestra hermana, cuando le pidió a Dios ese día, seguramente, Señor, úsame como instrumento, y ahí está mi hija, dice, voy a usarlo, ¿no? Como instrumento, y justo ahí aparece la joven llorando con problemas, y fue la oportunidad de hablar de Dios. Seguramente, tal vez hasta oró, no sé, pero le habló. El asunto es de que Dios hace milagros, porque Dios quiere hacer milagros, pero
Él personalmente no está, pues, él necesita de un instrumento, y te necesita a ti, a mí. Si es que le damos permiso, ¿no? En la mañana le decimos, úsame como instrumento, te va a usar, te va a poner en algunas situaciones así, donde tú, o sea, Dios va a hablar por ti, por tu boca, te va a usar. Entonces, los problemas, si así van a conocer a Dios y van a alcanzar también, pues, conociendo a Dios, la salvación, ¿no? Bueno, aquí qué dice, hermanos, dice así, el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón nos motiva a sentir y a asumir la responsabilidad de conducir almas a Él. Hermanos, cuando hay ese amor en nosotros, ¿no? Lo que nos ama a nosotros, Dios también se va a reflejar. Es automático eso, pues, hermanos, ¿no? Por ejemplo, aquí Jeremías expresó esto cuando dijo, ¿qué dice Jeremías? Su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente prendido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Miren lo que está diciendo. Su palabra fue en mi corazón, o sea, la palabra que estamos estudiando, esa palabra. ¿Qué pasaba con Jeremías? Era como un fuego ardiente, dice, ¿no? La palabra del Señor para él. Prendido en mis huesos, o sea, estaba prendido en su ser íntimo, ¿no? O sea, en sus huesos, dice, ¿no? Traté de sufrirlo, o sea, trataba de que eso, lo que está dentro de él, trataba de que de repente apagarlo, pues, ¿no? Ese fuego, ¿no? Y no pudo apagar eso, ¿no, hermanos? En otra versión dice así, pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, de repente uno llega, ¿no? Bueno, tanto, miren, de repente uno está hablando del Señor y todo ello, y la gente rechaza de repente, no entiende y rechaza. Y entonces, de repente llegas al punto en que eh, tú digas, no, 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 ya no más, ya no voy a predicar, ¿no? ¿Para qué voy a predicar? No sé, por algunos reveses, entonces uno dice, no. Y no sé por qué Jeremías dice, no, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, ya no voy a predicar en su nombre, no, ya no voy a hablar. Pero él conocía pues a Dios, ¿no? Y ese amor de Dios estaba en él como fuego. Eso no podía impedir, ¿no? Esto se convierte dentro de mí como fuego, dice, ardiente, encerrado en mis huesos. O sea, si está ahí, ¿no? El Espíritu Santo, está Dios, es conocido el amor de Dios. O sea, por más que tú digas, no voy a predicar, automáticamente tú vas a predicar, porque está dentro de ti eso, no lo puedes sacar. Hago esfuerzos por contenerlo, dice, no, o sea, él quiere contenerse, no quiere predicar, pero no puede. Es así, hermanos. Por eso dice, ay de mí, o Pablo también dice, ¿no? Es la misma experiencia, ¿no? Con todo cristiano, hermanos, que conoce al Señor, eso sucede automáticamente, aunque digas no, aunque estés pasando dificultades, te vas a olvidar de sus dificultades cuando veas a otra persona. Y tú vas a empezar a hablar porque eso es porque tú estás en comunión con Dios, ¿no? Sin embargo, cuando compartimos a Dios como con otros, no debemos tratar de forzarlos. Es la otra cosa importante que esta mañana vamos a aprender, hermanos. No es un asunto de forzar, dice aquí, ¿no? No debemos tratar de forzarlos a aceptarlo a Él o la verdad bíblica, dice. No forzar, ¿no? O sea, obligar. No, no hay que cometer el error, hermanos, como ahí le predicaron a una persona que me contó su testimonio, ahí en la cárcel era una persona que andaba en droga hace mucho tiempo, no hay en la cárcel, no por un determinado lugar, después lo trajeron donde yo estuve por ahí en la cárcel, y, y hermanos, pues él dice, uy, yo estaba ahí justamente, ¿no? Trabajaba pues ahí con los del cártel de drogas, ¿no? Uy, los avionetas, dinero, cualquier cantidad, se sentían como dioses, pues, ¿no? Hasta que lo cogieron a él, pero no por lo que eso hacía, me cuenta él, sino por otro, porque había estado enseñando ahí en su lugar de nacimiento, no había otras personas querían hacer droga y les estaba enseñando. Y ahí lo cogieron como cómplice nada más, no pues estaba en la casa. Y así.
Y él cuando vio que había una fe de Jesús, un estudio ahí, él decía a la persona que estaba enseñando, decía, oye, véndeme ese tu librito, La fe de Jesús. Yo te voy a pagar, no sé, algo de 100 soles, $100. Bueno, él tenía pues la plata que quería, ¿no? Entonces le dice, te pago, ¿no? Ahí. No, le dice, el hermano le dijo, no, no, no te puedo vender, le dice. Entonces, te pago lo que tú me pides. No, no, no les. Lo que voy a hacer es, mira, te voy a regalar, pero con una condición, que tú lo estudies después. Y así recibió, pues, hermanos, la fe de Jesús y en la cárcel conoció, pues, al Señor. Y había un pastor un hermano que iba ahí a la cárcel, en el campo, se reunían los hermanos ahí, ¿no? De la iglesia adventista. Él se acercó allí y ya pues el pastor esa estaba llamando un llamado para bautismo. Digo, yo me bautizo, dice, pero que tú no conoces, primera vez que estás viniendo. No, ya he estado estudiando, dice. Y ya, y se bautizó, pues hermanos. Y él me cuenta, dice, pues no, él empezó pues entendió esto y quería compartir la palabra del Señor a los otros, entonces, uno por un de canto, ¿no? A predicar, dice. Voy a predicar yo. Entonces empieza a hablarle esto de la fe de Jesús, o sea, el curso bíblico, ¿no? La Biblia y así. Y la persona, ya, decides, aceptas esto, porque en cada lección pues hay que aceptar, ¿no? Para seguir estudiando. Y cuando dice no aceptaba, dice, no sé si lo golpeaba, dice, le amenazaba, pero quería pegar, ¿no? Mira, y por miedo de repente otros pues aceptan, ¿no? Y no era así, pues, ¿no? No es así. Pero ese era el error que cometía, pues él, ¿no? Obligar. Mira, si no aceptas, te voy a pegar, decía. ¿No? ¿Cómo puede ser así? Pues así predicaba él, pues, ¿no? Pero después, poco a poco, entendió que no es así las cosas, pues, hermano. Pero sí amaba a Dios, pero estaba errado, obligando, ¿no? A las personas. Y y así, cuando estuvo ahí, juntamente ahí donde estuve, pues conversamos y veía, ¿no? Que él amaba realmente la obra de Dios y ya no forzaba, pero sí predicaba, no tenía miedo de predicar. Incluso una cantina ahí en donde estuve se convirtió así, ya dejaron, ¿no? De trabajar se convirtió la cantina en otra tienda, ¿no? Y así, hermanos. O sea, él tenía ese fuego, ¿no? Que mm, no podía dejar de predicar. Hermanito, Sí, por favor, hermana, a ver, participe. ahí va a disculpar que le interrumpa. No, no, Buenos ahorita no. días, buenos días con todos, hermanitos. Buenos días, hermano. Un poquito afónica. Bueno, hoy en día, la gente que no conoce a Dios, ya, por ejemplo, hoy día, este mes estamos en fiestas, ¿no? Del Cusco. La gente, yo cuando veo, ¿no? Tanta gente que va a la Plaza de Armas, las danzas, la Virgen de Nati, creo que Natividad, salió de su iglesia, se fue hasta la otra iglesia, a la catedral, y ahí yo no, uno como ve tanta gente que está alrededor, que realmente no sé, no conocen a Dios o van como espectadores, qué sé yo, ¿no? Pero no piensa y dice, toda esta gente será salva o no, ¿no? Que están participando, ¿no? De la adoración a esta Virgen con danzas, ¿no? Entonces, realmente es una pregunta, ¿no? Que cada uno de nosotros nos hacemos. ¿Realmente serán salvas tanta gente? Pero la palabra de Dios nos dice, no depende, dice, de participar en ceremonias religiosas, tradiciones o fiestas, sino de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. En Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios, la Biblia también nos enseña que la idolatría es contraria a la voluntad de Dios. En Juan 1,
Primera de Juan 5:21 nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Sin embargo, nosotros no podemos determinar con certeza quién será salvo y quién se perderá. Ese juicio pertenece únicamente a Dios. Claro, ¿no? Ahora nos dice en Primera de Samuel 16:7, porque Jehová mira el corazón, ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Esto está en Génesis 18:25. Cuando vemos personas que no conocen plenamente el Evangelio o que participan en prácticas que consideramos equivocadas, la respuesta bíblica no es condenarlas, sino orar por ellas y compartirles el mensaje de Cristo con amor y respeto. En segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús miró, dice, a las multitudes con compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, ¿no? Eso está en Mateo 9:36. Esa misma compasión debe movernos a nosotros en lugar de preguntarnos primero si se perderán. Podemos preguntarnos cómo puedo mostrarles el amor de Cristo y compartirles el Evangelio. Dios conoce el corazón de cada persona y desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Nuestra tarea es orar, amar y anunciar a Cristo. El juicio final le pertenece a Él. Amén, hermanito. Amén, amén. Gracias, hermana, por su participación. Hay varios textos bíblicos que mencionó la hermana, hermanos, y a todo esto, hermanos, me hizo recordar a mí una hermana que le escuché decir, ¿no? Que tal vez el joven, tu hijo, tu hija, hermano, de repente se siente obligado a tener que ir a la iglesia. Tú eres adventista, tienes tus hijos y tu deber es que tus hijos no se pierdan. Y equivocadamente el amor que tenemos, ese fuego que tenemos de repente, ¿no? Sí o sí, mis hijos tienen que ir, así, 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 así. Y los hijos obedientes tienen que ir, pero esta hermana decía, todo es no, hasta veía la Biblia como prohibición, todo. No, no, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, aquello. Y tiene que ir a la iglesia y tantas cosas. Pero ella decía, nos cuenta, ¿no? Yo quería llegar a mi mayoría de edad y decir, ya, ahí sí yo me voy a liberar. Todo aquí me impide hacer, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, ¿no? Entonces, llegó su mayoría de edad a la universidad y dice, ahora sí, me separo ya de esto, ya, me libero, pero ahora voy a hacer como mis amigas tienen libertad, entonces tengo que saber cómo vivir ahora, ¿no? Siendo libre. Entonces, ve a sus amigas, sabemos que son libres, hacen de todo, van a la discoteca, se drogan, se acuestan con quien sea, tantas cosas. Entonces, ella dice, no, 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 pero eso está mal. Como ella ya conocía, dice, pero eso está mal, pues, ¿no? Porque las consecuencias de lo que están haciendo con esa libertad les están, no, 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 creo que estoy bien nomás aquí con las prohibiciones, no esto, no aquello, así. Y ella nos cuenta eso, ¿no? A toda la iglesia, dice, no, hay. Realmente, pues por eso yo tomo esa decisión, que esto es mejor, ¿no? Voluntariamente, dice, no, es mejor estar ahí en la iglesia, ¿no? Bueno, así que hermanos, eh, lo que el Señor quiere es no, que nadie se pierda en esta tierra, ¿no? Sino que Él tiene paciencia y está esperando, ¿no? Que más bien las personas eh, procedan al arrepentimiento, pues, ¿no, hermano? Así como cuento ese testimonio de esa hermana, no, entonces tiene paciencia el Señor, pues, pero uno puede estar yendo de repente a la iglesia por obligación, ¿no? Ajá. Pero acá dice no forzarse, sí. Hermano, este, no exactamente no lo
El testimonio que contaste de un hermano que si no te bautizas te pego, ese caso, no sé si has contado de verdad, en serio, eso escuchaste o alguien te contó o es que era sueño nomás. Claro, ese caso nos puede pasar a los papás, por ejemplo, ¿no? Cuando nuestros hijos están pequeñitos todavía, 8 años, 9 años, ya, ¿te bautizas o te castigo? Podría ser también esos casos. O no sé, por alguna razón podemos ejercer autoridad y obligarlo, ¿no? Entonces, ahora estamos descubriendo que eso no funciona así, papá. Muy bien, sí, pues hermano Raúl, realmente es verdad, todo lo que se dice es verdad, ¿no? Porque si mentimos seríamos hijos del diablo, pues no. No, él ha estado ahí, pues en el Cusco, en la cárcel ahí nos hemos conocido, él ha salido, era un pintor, él quería trabajar, y un grupo ha hecho, ¿no? De hermanos ahí en el Cusco, jóvenes, él quería discipular y que ellos también hagan lo que él ha entendido y todo eso, ¿no? No sé dónde después se habrá ido, ¿no? Pero hay un hermano que salió pues así de la cárcel también y así. Entonces, algunos lo han conocido, ¿no? Entonces yo tengo la oportunidad también de conversar en ciertos momentos con él. Bueno, pero hermanos, aquí esto no es importante, esto no, eso de, como dice aquí, hermanos, cuando compartimos a Dios con otros, dice, o sea, la palabra, no, no debemos tratar de forzarlos o aceptarlo o a aceptarlo a Él, o sea, a Jesús o a la verdad bíblica que acepta así, no, no hay que forzar, dice, la coerción es contraria al carácter de Dios. A veces decimos, hermanos, no, vamos a ayudar, no, ya, incluso ahí nombrando líderes, dice, no, le vamos a poner en tal cargo, así, pero de repente no quiere, pues. ¿Por qué forzarle a alguien a tomar un cargo si no quiere? Hay que respetar, pues, hermana, le hemos designado, esto va a ser este misterio de la mujer. No, hermano, no, 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 no. Pero hermanita, que esto, aquello, para el Señor, todas cosas, no, no voy a poder, que esto, aquello, pero, y así uno quiere, pues si dice no, no es, pues, pero no, así tiene que, ¿por qué forzar a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Cuando uno es libre, dice, ya, sí, yo quiero. O sea, cuando yo recuerdo ahí en mi iglesia, ¿quién quiere pasar adelante? Los niños, a ver a quién le toca. Yo, dicen, ¿no? Porque quieren, pues, ¿no? Entonces lo hacen con mucho amor, mucho respeto y mucha reverencia y tantos, ¿no? Entonces tiene que haber eso, pues, ¿no? Esa voluntad, no, no forzar a Hermano nadie, ¿no? Justo, Y Dios, vamos a ver cómo Dios actúa, pues ¿no? Actúa de esa manera. Sí, hermana, por favor. eh, bueno, he escuchado de algunos hermanos que dicen que sí hay que obligar, especialmente cuando son los hijos, ¿cierto? Uno es el que manda en la casa y se hace lo que uno quiere, y a los hijos hay que obligarlos y llevarlos forzados, sí, aunque no quieran ir. Y bueno, tengo el testimonio de un hermano que él siempre dice eso y usa un versículo que dice, fuérzalos a entrar. Hay un versículo que dice así, ¿cierto? Em, pero y bueno, y él ha tenido la fortuna, el Señor le ha bendecido, sí, y sus hijos participan en la iglesia. Pero yo he visto otros casos de hermanos que fuerzan a entrar a los hijos y los hijos finalmente, cuando ya tienen una edad, se van de la iglesia porque estuvieron toda la vida forzados, obligados. Y ¿me puede cerrar la puerta, hija? Y mi consulta era la siguiente, porque en mi caso mis hijas, ellas no quieren ir a la iglesia. Y yo, a lo mejor equivocadamente, y por eso consulto aquí a los hermanos, mi hija ya tienen, la menor va a cumplir 18, la otra tiene 19, la otra 26, la otra ya no está en la casa. Eh, entonces yo dije no obligarlas porque yo no quiero que odien a Dios. Para mí, siempre mi pensamiento, y por eso les pregunto, y a lo mejor estoy equivocada, ha sido, yo no quiero que ellas blasfemen contra Dios, hablando en contra de Dios. Entonces, respetando esa decisión, que si bien es cierto, a lo mejor te dices, pero son tan chicas, uno puede obligarlas,
a lo mejor por eso le digo me he equivocado, pero pensando en que ellas no blasfemen ni odien a Dios, sino que en algún momento ellas lo acepten, porque alguna vez lo hicieron, lo aceptaron, se bautizaron y en estos momentos simplemente no quieren ir. Entonces, allí está mi pregunta. Alguien por allí dirá, fuérzalos a entrar. Y a lo mejor no es la forma porque en realidad eso se refiere a persuadir, a insistir amorosamente, ¿cierto? Y a animar a quienes se sienten indignos o excluidos para que acepten la invitación. A lo mejor no a una obligación así con azote casi de que tienes que hacerlo sí o sí. Y esa es mi pregunta, porque a lo mejor uno se equivoca, uno comete el error, yo pensando en que no quiero que finalmente por la fuerza estén odiando a la iglesia, a los hermanos y a Dios mismo, las he dejado hacer y orar, ¿no? Sí, harto para que el Señor vuelva a tocar sus corazones. Sí, sí, hasta donde yo podría decir, hermanos, es de que, a ver, un caso, por ejemplo, ¿no? Doy estudio bíblico ahí, estamos a una persona, una que ya está conociendo a Dios, ya conoce, entonces se va dando cuenta de que una de las hijitas que ya desde la barriguita creo está escuchando ya la palabra del Señor, entonces, y excelente, ¿no? Una niña pequeñita, pero parece una persona adulta, ¿no? Que hasta puede aconsejar a los mayores, ¿no? Pero la hijita mayor, me decía ella se me está desviando, se me está yendo por, no sé, como va en un colegio público, entonces lo están llevando para el camino no equivocado. Ella se da cuenta como madre, pues no, ahora, ¿qué puedo hacer? Conoció, se bautizó, digo, no, yo tengo que estar con mis hijas también. Y las hijas también se les dio estudios hasta donde se pudo, entonces tomaron la decisión y así se entregaron. Ahora, claro, ella está ya perteneciendo al curso de conquistadores y así, ¿no? De repente no tan, por su propia voluntad, porque ella quería vivir, ¿no? Hacer las experiencias del mundo, quería vivir allí, ¿no? Pero la mamá sabiamente hizo eso. Ahora ella está como maestra, incluso ahí en un colegio, digo, una escuela, ¿no? Adventista, bueno, en todo, bueno, con la presencia de Dios, ¿no? Y ahora estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Hermanos, claro, creo, hermana, también que como las órdenes de Dios, que papá y mamá tienen esa responsabilidad de que los hijos sean llevados a la salvación, incluso cuando no es cristiano uno, ¿no es cierto? Un papá y mamá seguramente no, por más que sean ateos, lo que sea, hay reglas de convivencia. Entonces, en el mundo mismo, el papá, la mamá tiene responsabilidades frente a sus hijos. Las leyes, la constitución, todos dicen, ¿no? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿No? Entonces, en función a eso, hay reglas, pues, de convivencia ahí en mientras uno es padre, el padre y madre dirigen el hogar, ¿no? Y los hijos conscientemente tienen que saber de qué hay reglas ahí, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, así, ¿no? Porque si no, no serían parte, pues, de la familia, no se puede dejar así, entonces, pues, es porque no es tu hijo, pues no es tu hija, ¿no? Pero en este caso no deberíamos forzar, pero cometemos el error, pues, de repente de forzar o hacer ver las cosas de Dios de una manera desagradable, ¿no? Entonces, eso tal vez cambiar, ¿no? Porque hay que Ajá. hacerle querer las cosas de Dios. Sí, 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 hermano, sí. Eh, Escuchando a la hermana Mónica, no reflexionando, ¿no? Es verdad, ¿no? Cualquier eh, dolor que haya es sobre todo el dolor más pesa más en papá, mamá, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, claro, tengo dos hijos mayores que seguramente cuando eran pequeñitos hemos aprendido, hemos tenido recuerdos seguramente, pero lo bonito es que ellos tienen también una responsabilidad, porque mis sobrinos que eran pequeñitos ahora ya son personas también. Entonces, eso es lo que han entendido, ¿no? Porque yo soy el hijo mayor, entonces mis hijos son mayor también, mayores.
de sus primos. Entonces ellos tienen una responsabilidad, ¿no? Y todos los primos, o sea, mis sobrinos, tienen que alinearse nomás lo que están haciendo, de cómo son mis hijos, ¿no? O sea, son hijos de Dios, por supuesto. No, pocas veces, no me acostumbro todavía a decir son hijos del Señor. Entonces, hermanos, depende, ¿no? De cómo, también porque cada familia es un clan, ¿no? Entonces, tenemos, no sé, buscar, por ejemplo, ya no hago mucho, ¿no? No, al respecto. Ya mis hijos ya sigo diciendo, los hijos del el Señor que me ha dado, son ellos ya ejercen, ¿no es cierto? Que los primos se alineen, ¿no? Entonces, ahí están. Y seguramente los más menores que ahorita están siendo niños todavía van a seguir alineándose y así será, pues, hermanos, como se llama, el asunto es orar nomás, orar. Mi trabajo es orar por el grupo familiar, ¿no? Por la hermandad. Eso es mi trabajo, ¿no? Y así seguramente generación tras generación estará. Pero, hermana Mónica, lo que puedo decir, la edad que tengo, que he visto a hermanos, sí, es muy... pero esa tristeza debemos trasladarlo a nuestro Padre, pues, ¿no? Que Él es el dueño del futuro, del presente y del pasado también. Sabe cómo hemos sido, qué somos. Entonces, eso creo la confianza a mi hermana Mónica. muy bien, hermano Raúl. Claro, Gracias, hermanos, hermano. no. Sí, sí, sí. Claro, no, de acuerdo a la edad también, pues, ¿no? Cuando son pequeñitos, te escuchan todo, ¿no? Pero cuando ya son grandes, ahí es la lucha, ¿no? Satanás a través del mundo, a veces, Hermano, y entonces, termino esta idea, hermanito, ¿no? Para después, miren, yo me he propuesto enseñar ahí en Puiso, una semana ahí, ir solo, ¿no? Ahí. Entonces, y los niños han empezado a venir. Yo le pido a Dios, ¿no? Ya que 10 pues, niños tráeme, Señor, ya, bueno. Y han venido, pues, ¿no? Los niños, sí, pequeñitos, así de 2 años, 5 años, o sea, de 12 años, y así, pues, total, ahí están. Y se les enseña, pues, la palabra de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos me gusta enseñar, Génesis 1, 2, hasta 3, ¿no? Y, y así estudiamos. ¿Y cómo me esperaban? 6 de la tarde, ya, ahí en la puerta, ¿no? Ya están, no estaba oscurito, es una carpa que hemos hecho. Y me dicen, me tratan de que yo soy su papá, papito, papá, que esto, aquello. Entonces, y les gusta, y yo les hablo así como les estoy hablando a ustedes, hermanos, ¿no? Así con claridad, tajante, como a perdón mayor, y así les enseño lo que dice, miren, Dios, estas cosas. Y ahí, ¿no? O sea, que aprovechar, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? Incluso los hijos también, pues, de todo corazón hablarles así las cosas como son, esto es así, cómo es la lucha en la vida, la realidad, pues, ¿no? De lo que vivimos. Y así, ¿no? O sea, que a veces nosotros mismos no valoramos las cosas de Dios, de repente nos vamos al sábado tarde, o sea, no amamos pues, a Dios, o de repente no cumplimos las cosas, responsabilidades. Eso están viendo los hijos, ¿no? De nosotros, y a veces eso hace de que los hijos son muy sinceros y ven contradicciones. Oye, bonito habla así, papá, pero no vive así en la casa, ¿no? De repente no está haciendo las cosas como debe ser, ¿no? Bueno, sí, hermano, participe. hermano, eh, es lamentable a veces y triste dentro de la familia podamos tener a alguien que no quiere ir a la iglesia por muchas situaciones, especialmente si se trata de hijos. Nuestros hijos, voy a poner el caso mío. Hermanos, todo ha estado lindo desde niños, desde el vientre de su madre. Hemos educado a nuestros niños, pero llegado un tiempo, mamá se nos va por la situación del cáncer. Este cáncer es terrible.
Pero mis hijos oraron, se arrodillaron a Dios, pidieron el milagro como todo niño quiere ver a su mamá todavía vivo. ¿Sabe qué, hermanos? El menor ayunó, el segundo igual. ¿Sabe qué? Todos, unánimes, estuvimos tras un milagro de Dios. El milagro se estaba ocurriendo, estaba saliendo todo muy bien. Dijimos, gracias, Dios. Y la verdad, hasta era un desafío para Neoplásica. Los doctores empezaron a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Están tomando la pastilla que nosotros damos, estos tratamientos, o es que hay algo extra por ahí? No, no hay nada extra. Todo estamos tal, igual usted nos está dando, igual, solo cambiamos el estilo de vida. Ya entiendo, dijo. Cuando se nos va, hermanos, mira, mis hijos, mi hija mayor y mis dos hijos menores se me rebelaron, hermanos. Yo no creo en ese Dios que ustedes creen. Es doloroso escuchar eso. Yo oré, me arrodillé por mi madre. ¿Y saben qué? No tuve la respuesta, por el contrario, no hay. Son niños, ¿no? Se les entiende, se les comprende. Pero es doloroso decir que yo ya no voy a la iglesia. Es cuando yo tuve que pedir ayuda en su momento, no solo a Dios, sino también a los hermanos, a los profesores del colegio, que tengan, por favor, que tengan, como se dice, la gentileza de poder ayudarme a poder volverlos a encarrilar, volverlos a poner en el lugar donde siempre han estado. Danitza era una activa miembro del club acá en Lima. Brandon, muy poco, pero Jonathan sí estuvo muy metido. Pero al pasar el tiempo, hermanos, lo único que me quedaba era arrodillarme, hablar por ellos. Dios es grande, hermanos. Tuve que poner a prueba a Dios en la vida de ellos. No había otro camino más también. Con el tiempo vas a ver, hijito, que esto es de Dios, no es de nosotros. No te creo, papá. Les voy a abreviar la historia, hermanos. Hoy Danitza, Brandon y Jonathan están nuevamente en la iglesia. Pero no es fácil, es duro. Te cuesta arrodillarte, entregarte más a Dios, orar mientras ellos duermen. El secreto más grande que yo encontré, no sé si será para mí y para todos, es de acercarme mientras ellos están durmiendo y arrodillarme al costadito de ellos. Y al orar, me escucharon, me escuchan. Y en la vida de nosotros tenemos problemas, hermanos, económicos y muchas formas de problemas que tenemos en la vida. Y ellos decían, papá, un día uno de ellos me dice, papá, la misma situación pasa a un profesor mío. ¿Y sabe qué? No tiene dinero ni para la educación de sus hijos, no le alcanza. ¿Y tú cómo la haces? Ven, hijito, mira al cielo. Él es el único que nos da el dinero para que ustedes puedan ser educados, los tres acá en la Universidad de UPU. Pero este mes yo no tengo dinero para pagar, yo no sé qué voy a hacer, pero Dios me va a dar. Tengo que movilizarme. Mira, hermanos, a mi hermana Mónica le digo,
también está dependiendo si usted aceptó a Dios ya con los muchachos, con sus hijitas, ya mayores, menores, niños, o nacieron ya en un hogar adventista. Va dependiendo y pedir la ayuda de un psicólogo, pero cristiano. Primero, usted. Un psicólogo cristiano lo va a llevar a Cristo. Un psicólogo del mundo lo va a llevar al mundo, hermana. Y segundo, hagamos sacrificio al máximo de ponerlos en un colegio cristiano, que eso ayuda mucho, mucho. Sería cuestión de dialogar mucho este tema, pero un día Dios nos pedirá cuentas de nuestros hijos y nos dirá dónde está el rebaño que te di. Y ese es el mayor temor de cada papá que tenemos. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Qué hiciste? Muchas veces, manos, disculpen, pero digo la verdad. Por buscar el dinero, perdemos a nuestros hijos. Por buscar otro, no sé, ¿qué puedo decir? De repente emociones para algunos. En mi caso no. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros somos el mismo ejemplo para nuestros hijos y hemos dudado, hemos claudicado en algún momento. Y cuando son ellos niños, de ahí nos agarran y nos dicen, ¿acaso tú tampoco no? Porque ahora estamos viviendo una época bien dura, bien fuerte. Las tentaciones que teníamos nosotros antes ya no las tienen otras tentaciones ahora y más fuertes. Oremos mucho por nuestros hijos. Siempre por eso cada vez que intervenía les digo que esto sea más para nuestros hijos que para nosotros. Nosotros los mayores ya sabemos y estamos hasta empapados de muchas. A Job lo hemos estudiado, pero al derecho y al revés. ¿Y qué hacía Job? Él hacía holocaustos por sus hijos, por cada uno de ellos. Muy de mañana, antes que salga el sol, arrodillémonos, hermanos, por ellos. Porque nuestro peor dolor después va a ser perderlos a nuestros hijos. Dediquémosle y pongamos a prueba en su vida de ellos junto con la nuestra. Hay muchos ejemplos que se puede dar. Bueno, cuando veía a mis hijos, yo les decía, mira, van a ver, no sé de dónde, pero es Dios, arrodillémonos. Y un día se arrodillaron hasta con dudas ellos. Y cuando surgió el milagro, y yo como papá tengo que movilizarme por el dinero para pagar, y cuando papá dice, no, ¿ves? Ese es Dios, hijos. ¿Faltó comida en la mesa? No. ¿Quién dio? Papá no fue un instrumento nada más. Es Dios quien nos da. Y hermanitos, dediquémoslo tiempo a nuestros hijos. No lo abandonemos. De diversas maneras abandonamos. Así que Dios nos ayude y nos inspire para poder llevarlos nuevamente a los pies de Jesús a nuestros niños. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy bien, hermano David, muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, suelen suceder esas cosas, solamente que acá también hay que poner como principio que la muerte es una bienaventuranza. A nadie nos gusta no morir, ni siquiera a veces te duele alguna cosa, ya te estás quejando, quieres estar sano, quieres seguir haciendo las cosas, ¿no? No, de repente uno, bueno, pero cuando uno entiende ya como Pablo, dice que vivir yo sigo trabajando, haciendo la voluntad de Dios y muero, es una ganancia, es una bienaventuranza. O sea que nuestro blanco es pues que vamos a vivir con el Señor eternamente, va a venir y ya estamos en ese tiempo y vamos a estar y ahora como los hijos también, ¿no? Aquí David, la hermana también pues va a restar y vamos a vivir eternamente con Dios, pues, ¿no? Así que no es un fracaso la muerte. A veces uno entiende que la muerte es un fracaso. Claro, es doloroso, ¿no? No, nadie quiere, ¿no? Que se muera, pues, tu esposo, tu hijo, tu hija, así, así, pero realmente, pues, por principio tenemos que entender justo este problema está solucionado gracias a Jesús. Murió y resucitó así.
Él nos va a resucitar porque Él es la resurrección. Eso debe grabarse en nuestra mente, ¿no? Por eso prepararnos para la venida del Señor Jesús. Bueno, y tantas cosas más que se pueden mencionar, ¿no? Allí que se comprenda, ¿no? Y tantos. La lucha, hermanos, con el mundo es pues terrible. El mundo está jalando a la juventud y todo. Y uno tiene que luchar también, pues, por eso los consejos de nuestro hermano David, el tiempo, ¿no? Dedicar el tiempo de calidad, conversar, de acuerdo a la edad que tengan, ya pues cuando son pequeñitos tú puedes decir las cosas así ya de frente, ¿no? Pero cuando ya son grandecitos, así, ya se tiene que conversar y tienen que aprender también pues, desde niños también a luchar, que el mundo es así, entre el bien y el mal, y uno tiene que elegir, ¿no? ¿Qué tú vas a elegir, el bueno o lo malo? Y así yo personalmente, ahí, pues, como les contaba, ya de 2 años, 3 años, 5 años, así, ya entienden que tienen que elegir lo que es bueno, pero para saber qué es bueno, qué es malo, yo por eso les enseño los 10 mandamientos. Y los repiten, los memorizan, claro, les doy sus premios también. Y, y saben, pues, ¿no? Qué cosa es bueno, qué es malo, y que en la cabeza está la lucha. Mira, aquí te dicen esto y aquello, pero Dios te dice esto, entonces ¿tú qué vas a hacer? No, yo voy a hacer las cosas de Dios, dice, y así, ¿no? Pero ya están aprendiendo. Porque si no se les enseña eso, no saben qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Piensan que lo que los jóvenes se van a las discotecas en sus cosas, así que creen que eso es bueno. Es que hay que explicarles, así conversar, como estamos estudiando aquí, ¿no? A los hijos, de acuerdo a su edad también, pues, ¿no? Cuando ya son grandes, mayores, hay la forma también de hablar, ¿no? Con ellos, con lo que sucede. Sí, yo como experiencia también, como dice David, personalmente yo ya de repente yo también me he equivocado, ¿no? De repente ya pues sí o sí mi hija tenía que ir a la iglesia, esto, aquello, desde pequeña y todas las cosas, ¿no? Tal vez el error que yo cometí es de que no le he instruido para de repente que ella misma resuelva sus problemas, ¿no? A veces nosotros padres queremos resolver todos los problemas. Pero gracias a Dios, al irse a estudiar en la universidad, se fue a Lima y estaba, claro, un ambiente en la UPU, justamente en la universidad, donde están los hermanos, así, en una casa así, de un pastor y todo eso, pero ya pues, eso orando, ¿no? También no había plata para los estudios y solamente la oración y todo eso, entonces hace de que Dios provee. Cuando uno toma decisiones, ¿no? Para encaminarse a las cosas de Dios, aparece, Dios provee, está viendo pues Dios, ¿no? Y entonces va a dar, pero tú tienes que tener ese deseo, ¿no? De querer que tus hijos estudien en un colegio, aunque no tengas nada de dinero, ¿no? Colegio adventista o universidad adventista, ¿no? Y Dios provee. Claro, el hijo también tiene que tener ese deseo, ¿no? Porque no lo podemos obligar tampoco. Y, pero conversar, pues, ¿no? Que es la mejor opción en este mundo, ¿no? Y también eso de los psicólogos, como dice el hermano, un hermanito así que está bien, así, ¿no? Se comporta bien, excelente, lo máximo, ¿no? Ahí en el colegio y todos le dicen, oye, ¿qué pasa con este joven? Que está haciendo todo lo correcto, nomás así, y lo mandan al psicólogo. El psicólogo que estaba en el colegio adventista, pero no era adventista, sería un psicólogo no cristiano, y le dice, pues no, que está mal lo que estás haciendo. Tú tienes este derecho a equivocarte. ¿Cómo? Le dice el mismo muchacho, le dice, pues, ¿por qué? ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que yo tengo, no dice Dios que seamos perfectos como Él es perfecto y así, entonces le empieza. No, no, y lo catalogan, ¿no? Como que está mal o que la influencia de su tío, que él predica, que él está obligando y esto, aquello está mal. O sea, el mundo quiere que tú vayas, que experimentes la droga, que te acuestes con otros, así lo conoces. Tienes ese derecho, y así tienes, y creen que así tiene que ser la vida, pero no enseña eso la Biblia, pues. Pero los psicólogos del mundo, eso dice, eso enseñan ellos, pues, pero el psicólogo de la iglesia, o sea, de cristiano, pues no, te va a llevar a Dios, ¿no? Por eso, qué bien el consejo que da nuestro hermano David. Bueno, hermanos, vamos a rápidamente leer para terminar. Dice, la coerción es contraria al carácter de Dios. Hermanos, a nadie Dios ha obligado, a nadie, ni a ti ni a mí.
Si yo he cometido errores así, entonces yo me quejo contra él. Digo, pero ¿por qué no me has cuidado acá? Yo cometí un error aquí. Le digo, Señor, pero ¿por qué has permitido que esto, aquel? Es que me dejen en libertad. Él no puede forzar a nadie, a nadie puede forzar. No te puede forzar a ti a hacer las cosas, no. Tú sí estás entendiendo y tú ves que Dios te ama y ese motor, esa fuerza, ¿no? Del amor de Dios te mueve a obligarte a ti mismo a hacer las cosas. A veces la gente ya de edad, ¿no? La gente de edad del mundo te ha de decir, lo que tú tienes que hacer es fuérzale a tu mente a hacer lo correcto, porque así vas a tener éxito. Porque el mundo es terrible, hermanos. Te quiere jalar siempre a hacer las cosas así negativas. Pero hay que practicar esos ocho hábitos, ¿no es cierto? O ¿no? Que tenemos en la iglesia, eso, están llegando a esa conclusión todos los investigadores así del mundo. Bueno, él nos obligó, dice, él no obligó a Adán y Eva a alejarse del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como dice la Biblia, hermanos, y el Señor Dios ordenó al hombre de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Le hace ver la realidad, lo bueno y lo malo. Si tú comes de este árbol, mira que te estoy poniéndote, pues vas a morir. Puedes comer de todos los árboles, que cuántos miles y miles de árboles habría pues ahí, ¿no? Para comer diferentes. Pero el diablo dice, no, oye, cómete esto y le engaña, pues no vas a hacer como. Eso es lo que hace el diablo hoy en día en los colegios, universidades, así, ¿no? Te engaña, ¿no? Y entonces uno experimenta las cosas malas, ¿no? Y para mal, pues, ¿no? Entonces Dios no obligó a Adán y Eva, ¿no? Y a nadie, ni a Lucifer le obligó, ¿no? A él, para que tú siempre vas a estar conmigo y así. No, era libre él, pues, no, si él quería estar. Y ahora todos los seres que están con Dios también son libres, ¿no? Si quieren, pues se quieren rebelarse, se rebelan también, pues no, son libres. Si están ahí es porque lo aman a Dios. Y ahora nosotros también vamos a estar con él porque lo amamos a él. No obligó a los antediluvianos a entrar en el arca para salvarse al diluvio. No obliga, hermanos, no a entrar al arca también, ahora también a la iglesia no se obliga, no se tiene que obligar. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces es una invitación, ¿no? Y en este caso, pues Noé, que creía en el Señor, entonces le dice, tú pues entras, que crees en mí, ¿no? Que me amas a mí, y entró pues su familia. Los demás seguro conocían todo, ¿no? Lo que predicó, así como nosotros también ahora conocemos, pero no quisieron entrar, pues, ¿no? Como los verdaderos invitados, los judíos, a la fiesta de bodas, no, yo tengo que hacer las cosas, no tengo que hacer las cosas, no. Pero la fiesta sí o sí tiene que desarrollarse y aún ahí aparece eso, lo que dijo la hermana, ¿no? Hagan, incluso oblíguenlos a entrar ahí, pero de hecho, no, para ser salvo uno tiene que creer en Jesús, estar vestido de la justicia de Jesús, porque por sí mismo, por obras, nadie será salvo. No obligó a los israelitas a permanecer fieles a su pacto con él, no obliga, hermanos, porque la Biblia dice así, ¿no? A los israelitas, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si uno busca a Dios con todo el alma, con todo el ser, hay que obligarse a nuestra mente, que no nos engañe nuestra mente, pues ahora que está habituado de repente al mal y nos quiere jalar al mal, hay que obligarle a hacer lo correcto, lo que dice Dios para bien, pues hermano. Entonces, si lo buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, ¿no? En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, ¿no? Volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, dice, no hay la palabra del Señor. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. Hermanos, eso sucede pues en la vida cotidiana. A veces uno de repente, no, de repente debe creer, ¿no? En las cosas que dice Dios porque son ciertas al 100%. Pero de repente uno empieza a dudar porque el enemigo te hace dudar o porque tu naturaleza tiende al mal. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí está diciendo, hermanos, que ya está bien, Dios te deja en libertad. Ahora tú caes, ¿y cuánta gente así, cristiano hasta pastor, ha caído al fondo? Entonces ahí recién dice, Señor, ayúdame, sácame, y recién ahí sale, ¿no? Pues eso es lo que está diciendo eso, ¿no? Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo,
no te va a abandonar, ¿no? Está bien, te has golpeado, te has destruido, no sé, que has buscado tu mano. Pero ahora te das cuenta que Dios tiene razón y quieres volver y Dios como al hijo pródigo, si vuelves, Dios te ama, te quiere y te va a dar un abrazo, te va a recibirte, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? No, ni olvidar el pacto que él juró a tus padres. Por el contrario, Jesús satisfizo las necesidades de las personas. Claro, ahí sí, el Señor Jesús dice, iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, también epilépticos y paralíticos, y él los sanaba, pues hermanos, ¿no? Así dice, y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, y de todo otro lado del Jordán. Entonces nosotros tenemos que hacer a diestra y siniestra el bien, predicar, enseñar, sanar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no obligar. Ahora, el que quiere se va a unir pues al Señor y le va a seguir, ¿no? Pero el que no quiere también rechazará, pues, pero claro, no, a veces nos duele, ¿no? A veces que algún familiar no acepte, ¿no? O de repente un amigo también, ¿no? Hasta nos puede hacer derramar lágrimas y todo, pero como dijo ya los hermanos, hay que orar. Dios es poderoso para hacer milagros y tal vez los golpes de la vida los haga recapacitar en algún. Entonces, Dios es poderoso, pues, y está escuchando nuestras oraciones, ¿no? Y está trabajando también. Y luego los invitó a seguirlo, dice pues el Señor, ¿no? Jesús nunca obligó a nadie a ir en pos de él o al aceptar la verdad que proclamaba. Tampoco lo hace ahora. Sin embargo, nunca nos abandona. Así es, nunca nos abandona. Como dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, ¿no? Enviaba a profetas, los mataban. Apedreas a los que, no, que son enviados a ella, los apedreaban. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta al pollito debajo de sus alas y no quisiste? El mismo Señor ha venido, el mismo Dios ha venido, Dios mismo ha venido a través del Señor Jesús. Y hermanos lo han rechazado al Señor, a su propio Señor, que según ellos creían en Él, pues, ¿no? Y no, pero Él ha perseverado, ha perseverado, y ahora un judío puede ser salvo aceptando a Jesús, pues, ¿no? Hay muchos judíos que se están convirtiéndose, pues, al cristianismo. Cuando testificamos, nuestro enfoque siempre debe reflejar el de Jesús. Claro, no es parte de la misión de Cristo obligar, dice a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por un espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. No, no tenemos que hacer eso nosotros, no violentar, no obligar, hermanos. Sí, hay que hablar claramente, hermanos, lo que es la vida. Como un misionero predicó el Apocalipsis, les he contado, ¿no? Un muchacho así universitario quería cuestionar, discutir con el misionero. Y habló del sábado, que Dios ha puesto así. Pero yo trabajo, que esto, ¿qué voy a hacer? Mira, yo no sé qué tú harás, no sé qué cosa harás tú, pero lo que dice la Biblia, ahí está, eso dice la Biblia. Lo que tú hagas ya es cosa de ti. Ahora, él tenía que tomar su decisión, no tiene que el pastor obligarle, convencerle, mira que eso, no, ahí está la palabra del Señor, ahora tú lo que tienes que hacer, ah, no podemos obligar. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Bueno, no entiendo yo eso, hermanos, no, pero el tiempo voy a seguir y hay que orar a Dios para entender ese tema. No he podido entender yo esa cita del deseo de todas las gentes. Debemos ser un conducto al servicio de Dios. Claro, eso sí, debe ser un conducto al servicio de un instrumento, ¿no? Como esa semana Mónica decía, se encontró con una señorita en el carro llorando y como instrumento pudo hablarle de Dios. Vivimos en un mundo que odia la verdad, pero eso no debe impedirnos compartirla de manera reflexiva y amorosa. Eso es lo que debemos hacer. Recuerda que nuestro testimonio personal es lo que a menudo tendrá la mayor influencia, no más que nuestras palabras, nuestro comportamiento. Qué bien, nuestra hermana también decía, de repente ni siquiera puedes hablar, pero al vecino, a la gente que está de repente con sus preocupaciones, dale una sonrisa o un saludo, ¿no? Buenos días, señor o señora, bueno, y así. Que Dios nos utilice de esa manera, entonces suficiente una sonrisa puede transformar una vida, hermanos.
¿ah? Sobre todo en las primeras etapas de la testificación, ¿no? Bueno, dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ahí está, hermanos. Por el testimonio, hermanos, la gente te está mirándote. No, no ha necesitado ni siquiera que le hables alguna palabra, pero detrás de ti van a aparecer en la iglesia, ¿sí? Por tu testimonio, porque tú eres una persona que está haciendo lo que Dios dice, ¿no? Estás amando a tu prójimo y la gente nos están chequeando, pues, ¿no? Y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Eso no, que uno en lo que cree persevera. Eso nos están mirando, ¿no? Que somos perseverantes hasta la muerte. Y eso es lo que no va a salir de sus mentes, sus corazones, ¿no? Como dice aquí, ¿de qué manera estás creciendo en gracia y conocimiento? ¿Cómo se manifiesta esto en tus interacciones con quienes te rodean? Segunda de Pedro 3:18 dice, hermanos, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, Salvador Jesús. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creo que, hermanos, la respuesta para terminar es dedicar la primera hora en la comunión con Dios y salir, claro, con la ayuda de Dios, o sea, a través del Espíritu Santo, a hacer su voluntad. Y todos los días repetir, creo que así vamos a crecer en gracia, ¿no? Y conocimiento. Estamos creciendo, ¿no? Que Dios los bendiga, hermana Mónica, por favor, ya. Por favor, despídanos con la oración. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Estamos agradecidos por su palabra, mi Señor, por su amor infinito con el cual usted nos ha amado, porque usted nos ha rescatado de las tinieblas, mi Señor, a su luz admirable. Porque, mi Señor, nosotros éramos pecadores también y lo seguimos siendo, seguramente, pero ahora le tenemos a usted, mi Señor, que nos salva, que nos perdona, Padre bendito. Tenemos esa esperanza, mi Señor, gloriosa, de que nuestra vida es transformada gracias a su Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Mi Señor, tal vez hemos cometido equivocaciones que han llevado a que nuestros hijos se descarríen, mi Señor, que no estén en la iglesia, Padre bendito. Pero así como usted tuvo misericordia de nosotros, mi Señor, pedimos misericordia para ellos también, Padre bendito, para que usted pueda tocar sus corazones, especialmente de aquellos que crecieron en la iglesia, que estuvieron allí, que se bautizaron, Padre bendito. La semilla está en sus corazones, pero el mundo les ha atrapado y a lo mejor las malas decisiones de nosotros también, mi Señor. Rogamos porque sabemos que usted nos ha perdonado y pedimos restauración también, mi Señor, para que podamos hacer siempre lo bueno delante de sus ojos, para que podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida, mi Señor, y para que podamos llevar a otros a sus pies también, Padre bendito, para que podamos mirar a nuestro prójimo, para que podamos ver la tristeza, la necesidad urgente que tienen otros, mi Señor, que claman también allí en silencio. Mi Señor, úsenos el día de hoy como instrumento en sus manos. Llévenos hasta aquellos lugares que usted sabe que necesitan que pasemos por allí, mi Señor Santo, que es necesario que pasemos por allí. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada, sabemos que no somos dignos, pero lo rogamos todos los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, amén, Padre. Amén, amén. Gracias, hermana Mónica. Así que, hermanos, mañana nos vemos, seguiremos estudiando mientras Dios nos dé vida y haciendo también, pues, no lo que Dios quiere. Que Dios los bendiga hasta mañana, hermanos. Bendiciones también, que tenga un lindo día.